Bueno, yo voy a presentar algo muy concreto. Es el resultado de mi proyecto de investigación para la maestría. Se llama Espacialidad y Aprendizaje en la Amazonia. Básicamente parte de entender algo muy interesante, que sucede que uno piensa que aprende básicamente es con la cabeza. Y sucede que con la cabeza, según algunos estudios, aprende entre el 10 y el 15%. Uno aprende con el cuerpo, aprende sensorialmente. Entonces, si los cuerpos aprenden, los espacios enseñan. Y desde ahí me di a la pregunta de estudiar en 6 instituciones educativas qué tenía que ver la forma arquitectónica, los espacios que tienen las escuelas y los colegios con el aprendizaje. Y me encontré con cosas bien bacanas que se las quiero comentar. Dice, los edificios no son simplemente esculturas expresivas. Ellos hacen visibles nuestras aspiraciones personales y colectivas como sociedad. Eso lo dijo un arquitecto que hace un trabajo muy bacano que se llama Arquitectura para Sanar. Lo encuentran en TED.com, una conferencia muy bacana. Dale. Yo utilicé 3 elementos para poder hacer el análisis de qué tanto permite aprender o no los espacios en las escuelas y los colegios. El primero, el cinecismo. El cinecismo es un enfoque teórico que permite identificar qué tanta relación y dependencia hay entre los espacios en una escuela. A partir de los espacios adquieren formas socioespaciales, se vuelven sendas, se vuelven nodos, se vuelven mojones, se vuelven regiones, y a partir de ahí tienen unas dependencias que los hacen o más importantes o menos importantes para el aprendizaje. Utilicé otro enfoque que se llama la equística, y ese enfoque es muy interesante porque le interesa ver cuál es la relación armónica que existe entre las construcciones y los espacios naturales. Y por último, la topofilia, esa me gustó bastante, y es la relación afectiva que nosotros establecemos con los espacios. Sucede que los seres humanos somos los únicos que habitamos. Las cosas ocupan lugares, y cuando los habitamos, les damos sentido a esos espacios, se vuelven lugares, y los lugares nos definen a nosotros mismos. Pues ese elemento fue el que de alguna manera indagué para identificar en las instituciones educativas. ¿Cuál era el modelo educativo? Un poco lo que planteaba el profe Orlando Ariza. Finalmente, la educación tiene que servirnos básicamente para 3 cosas: conocer el mundo, la movilidad social y formar la persona. Cuando uno dice conocer el mundo, es conocer su entorno natural y social. Cuando dice la movilidad social, es encaminarlo a la acción. Y cuando dice formar la persona, es proveerla de herramientas. Si finalmente la educación apuntara a esos 3 elementos y nos ayudara a poder aprender a tratar la gente, a podernos comunicar y a resolver problemas, creo que la educación haría un papel trascendental en la construcción de paz. El estudio se ubicó en esos punticos que ustedes ven ahí, digamos, es la parte más poblada del departamento del Putumayo y tiene unas características bien importantes en cuanto al tema climático. Sucede que nosotros estamos en el pie de monte. ¿Eso qué significa? Nosotros pasamos de estar 350 metros en el nivel del mar a 3.700 metros en solo 60 kilómetros. Eso hace que tengamos un variante altitudinal, una loma, una pendiente, que hace que aquí ocurran fenómenos ambientales únicos en el mundo. Todo el viento y todo el frío que viene del Polo Sur y que se trae de los árboles, que trae la evotranspiración de la Amazonia, se concentran aquí, y aquí ocurre el ciclo hidrobiológico que nutre nada menos y nada más que la cuenca del río Amazonas. Aquí es donde nacen los nutrientes y los minerales con los que se mantiene finalmente la Amazonia. No estamos parados en cualquier parte del mundo. Entonces, el estudio lo dice ahí, un poco de información. Este es el primero, muéstrame un momentico, es un poco de las horas promedio de sol, cuántas horas es que tenemos y dónde estamos, y dale el otro, dale. Y eso es un poco la precipitación. Es un fenómeno. Me preguntaba Alejandro cuando venía acá, oye, aquí llueve todo el tiempo, entonces le contaba de este fenómeno y finalmente sí, aunque estamos un poquito despelotados por esto del cambio y la variedad climática, pero ocurre de manera permanente un ciclo de lluvias. Esas son las alturas que están en metros sobre el nivel del mar, las instituciones, dale. Estas son las instituciones, las modelamos. Esta es la ciudad Mocoa, dale. Este es el Instituto Fray Plácido, dale. El José Antonio Galán, el San Francisco de Asís, Ciudad La Hormiga y el Técnico Comercial La Dorada. Dale. Algo muy interesante que encontramos, un dato de muchos que aparecieron ahí. Esta es el área en cobertura vegetal que hay por estudiante en cada institución educativa.
Miren, noten ustedes el caso de la institución San Francisco de Asís. Tiene 195 metros cuadrados por estudiante. Uno diría, finalmente hay un espacio importantísimo para involucrar el entorno a la educación. No, ese colegio es industrial. Y sucede que el entorno alrededor lo fumigan para que no se metan los bichos y generan unos efectos que la tierra, pues le quitan la cobertura, se vuelve blanca, el sol irradia y hace un calor y el berraco. Entonces finalmente no entendemos el aporte que significa tener un entorno natural como el nuestro para que se convierta en laboratorio de educación. Y de manera curiosa, el Instituto Ciudad Mocoa, la institución educativa de Ciudad Mocoa, ¿sabe cuántos metros cuadrados tiene de cobertura vegetal por estudiante? 0. Sin embargo, esta institución educativa orientó su currículo hacia el tema ecológico y ambiental. Seguramente la ausencia de él hace que efectivamente vayan hacia allá. Y cuando uno dice, bueno, ¿esas coberturas tienen relación con lo que se enseña allá? No, sucede que solo creemos que se aprende intelectualmente, entonces solo lo circunscribimos el tema de enseñanza al salón de clases. Y sucede que los muchachos tienen relaciones afectivas con el territorio, con los espacios, con los lugares, no en el salón de clases, sino hacia afuera. A ellos les gusta ese recreo, les gusta esa la parte en donde pueden tener relaciones con sus pares, en donde resignifican los lugares y les dan otros sentidos, pero ahí aprenden. Y están aprendiendo conductas que necesariamente no son las que queremos, porque no están relacionadas con el comportamiento que nosotros debamos tener en una región tan especial como la que acabo de comentar. Entonces, me di cuenta que los colegios tienen un problema. Y yo me dije, bueno, vamos a la historia a ver qué pasa. Y sucede que cuando se construyeron esos colegios que analicé, eran las épocas en donde el conflicto agudizaba más. Y entonces agarré a preguntarle a los profesores y a las historias de esas partes y pensaban que los centros educativos deberían convertirse en resguardos para salvaguardar a los niños y a los jóvenes de las inclemencias del entorno y la sociedad. Y entonces se convirtieron en una especie de búnkers en donde no podía entrar sino una lógica y una dinámica completamente separada del entorno en donde estaba. Y ahí entendí un tema que dijo el profe Fajardo y que me gusta mucho, que hizo en Antioquia, dice, si los muchachos la mayor parte de la vida la pasan en las escuelas, eso tiene que ser muy bonito, tiene que ser agradable, y si son nuestros hijos los que van a ir a estar allá, maravilloso, tiene que ser espacios espectaculares. Pues no, sucede que nuestras instituciones educativas no lo son, y aquí traigo algunas conclusiones de lo que me encontré rápidamente. Dale. Primero, sucede que la arquitectura y los espacios que tienen nuestras instituciones educativas no consideran la estacionalidad climática, especialmente el comportamiento de las lluvias, se inundan, el Instituto Técnico Comercial La Dorada está en medio de humedales y lo encerraban de tal forma que cuando llueve se vuelve una alberca y se rebosa todo, y entonces la mitad del tiempo los estudiantes no tienen posibilidades. El calentamiento del aire por la radiación solar, esos son unas cosas que parecía, un amigo me dijo que parecen galpones de pollos, porque eso se hace con esa forma para calentar a los pollos y no finalmente para hacer escenarios en donde se aprenda. El alto nivel freático de los suelos, si una característica que nos hace a nosotros maravillosos es que tenemos agua por doquier, eso no es considerado dentro del análisis y las construcciones. La flora nativa, si nosotros tenemos una variedad infinita casi de especies que se pueden convertir simplemente digamos, una escuela que se convierta en una maqueta del entorno en donde está y que allí haya una exposición permanente de flora nativa. No, desafortunadamente todas las especies que están plantadas son exóticas fuera de la región y algunas, pero completamente extrañísimas al entorno ecológico. Un árbol que trajeron que se llama el árbol sombrilla y lo trajeron de Malasia. Ese árbol es tan extraño el entorno que ni los pajaritos saben cómo subirse ese árbol. Eso no crece nada al lado de él. Y lo estamos sembrando dentro de nuestras instituciones educativas, convirtiéndolas en un ejemplo de moderación del comportamiento hacia afuera. Entonces, yo dije, la cosa está peluda por ese lado y hay que generar un ambiente distinto para los escenarios de paz. Y sucede que me encontré con una cosa que se va a ampliar la cobertura educativa por el tema de jornada única, y entonces van a ampliar infraestructura educativa. Y dije, aquí es la papaya, aquí vamos a decirle a estos manes cómo pensar esto. No, el modelo ya lo tienen, se llama Colegios 10 y está diseñado en Bogotá, y vienen y lo ponen en el territorio, así,
sin repensarlo, sin finalmente decir, oiga, lo necesitamos, nos sirve, eso será que en realidad se convierte en un material, porque es que si los espacios se enseñan, el colegio tiene que ser material didáctico. El colegio tiene que convertirse en sí mismo él un currículo silencioso. ¿Aprender qué? Aprender el entorno en donde estamos. Por ejemplo, devolvete un poquito, no acogen las tipologías ni materiales constructivos, ni la arquitectura vernácula, es decir, la arquitectura indígena, que es una arquitectura que no por indígena es buena, sino porque lleva miles de años de adaptación a este territorio y la saben usar bien. Los volúmenes tienden a ser cuadrados. ¿Y eso qué significa? Que hay una concentración del calor, porque deben ser alargados, no están orientados cardinalmente en forma adecuada. La ventilación en algunos edificios es casi inexistente. Mi hija estudia en la Gabriela Mistral, y sucede que es un saloncito donde mantiene así estrecha, y las paredes, las ventanas están cerradas con triple, que porque hacen bulla a los otros alumnos. En un escenario en donde nosotros tenemos en promedio 30 grados y ellos amontonados ahí, díganme, ¿qué va a poder aprender? ¿Cómo va a poder desarrollar todo ese potencial que tiene dentro? Y no hay captadores de vientos, hay una baja densidad de áreas con sombra. Demasiado curioso, cuando hay árboles que son de la región, los mochan. ¿Y cuál es el argumento? No, es que eso tira basura, no, es que es peligroso y se nos puede caer encima del colegio y matar a un niño. Finalmente, entendiendo que es ahí en donde está el potencial que nosotros podemos desarrollar. Entonces, a mí me pareció muy preocupante y es un tema muy, muy concreto. Nosotros tenemos que pensar nuestras instituciones educativas, tenemos que pensar nuestros colegios como maquetas en donde los muchachos van a aprender las marcas que allí está para tener un comportamiento adecuado en este entorno. Tienen que convertirse adicionalmente en escenarios permanentes de exposición de nuestra cultura nativa. 14 pueblos indígenas, comunidades afro, tienen que convertirse además en exposición también de nuestra fauna, de nuestra biodiversidad. Si eso lo tenemos por toda parte en nuestras instituciones educativas, seguramente vamos a formar niños y niñas que sean capaces de poder adaptarse a los retos que vienen ahora, por una sencilla razón, amigos y amigas. Cuando la guerrilla estaba en el territorio, la gente no entraba por miedo. Ahora la guerrilla se fue y todos los intereses económicos están entrando sin que nadie les diga nada y acabando, como dice el dicho, hasta con el nido de la perra. Nuestro potencial es el ambiental. Nuestro patrimonio para nuestros hijos y nuestras hijas es nuestra oferta ambiental. No estamos en cualquier parte del mundo, estamos en una parte muy especial. Si no somos capaces de orientar la construcción de la infraestructura educativa de tal manera que ella en sí misma sea un elemento didáctico, sea un material pedagógico, creo que estamos desaprovechando una oportunidad enorme de poderle aportar en estos tiempos de paz. Muchas gracias.